El millonario sorprende al ayudar a una mendiga negra que no tenía ni pan para sus hijas, en un barrio olvidado por el tiempo, donde las paredes caían a pedazos y el hambre se respiraba en el aire. María caminaba temblando. Sus manos, ásperas y cansadas, apretaban el poco dinero que logró juntar en toda la semana. Sus dos hijas, pequeñas y silenciosas, la miraban con ojos enormes, vacíos, que pedían algo tan simple como un pedazo de pan. Pero aquel día, el aroma del pan recién horneado le quemaba la garganta sin consuelo, porque estaba segura. No tenía cómo pagar ni una trenza. La panadería, un local viejísimo, con vidrios empañados y luces parpadeantes, hervía de ecos y murmullos. Había gente bien vestida que fingía no verla. Esa mujer de ropas gastadas y la piel marcada por el sol y las lágrimas. Justo en ese rincón, entre sombras, apareció él, Marcelo. Compró para ellas ese pan dorado caliente pesado de esperanza. Luego, sin explicaciones, comenzó a acompañarla, con gestos inesperados que desafiaban aquella rutina terrible. Pero la sonrisa en María se quebraba con el mismo ritmo del miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué un millonario se fijaba en ella? Había algo extraño en su forma de hablar, en su mirada profunda, como si cargara un dolor puro, antiguo. Y detrás de sus silencios, un misterio. En una vieja carta escondida en el cajón de Marcelo, una verdad a medias comenzó a temblar. Marta, su novia fallecida, había dejado una última confesión. Su hija Leticia, la hija mayor de María, podría ser también hija de Marcelo. Una bomba que retumbaba en su pecho tan fuerte que casi le roza el alma con sus residuos de duda y miedo. Todo era confuso, pero más peligroso aún. Patricia, la exnovia que Marcelo no logró olvidar, empezó a sabotear la pequeña cafetería que María planeaba abrir. Un sueño nacido de las cenizas de su... ¡Oh! María se encontró sola otra vez, atrapada en un laberinto de secretos y lealtades rotas, con la duda en el pecho y el deseo urgente de proteger a sus hijas. Marcelo, por su parte, parecía balancearse en un hilo invisible entre el pasado oscuro y la posibilidad de un futuro inesperado. Cada paso que daban juntos era un salto al vacío. ¿Qué los esperaba al final de ese camino? ¿Podrían salvar no solo una amistad, sino un sueño, una familia rota? El viento se levantó. La ciudad contuvo el aliento y la cafetería, ese símbolo de esperanza, estaba a punto de abrir sus puertas, justo cuando la tormenta más fuerte amenazaba derribar todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El viento soplaba fuerte y la tormenta acechaba, presionando el pecho de María mientras se preparaban para abrir la cafetería. La luz amarillenta titilaba mientras un grupo de vecinos murmuraba afuera. Esa expectativa, ese nudo en el estómago, un caos de ansias. La dueña de sus pensamientos, Leticia, jugaba con sus hermanas, ajenas a la intensidad del momento. Pero una sombra oscura se deslizaba por la calle. Marcelo llegó corriendo, con la chaqueta ondeando tras él. Tenía el ceño fruncido y algo en su mano. Era una carta, la que había encontrado en su antigua oficina. Sus ojos brillaban con una mezcla de urgencia y terror, haciéndola temblar. Se acercó
respirando hondo, con la sensación de que el mundo entero se había detenido. «María, es sobre Leticia», exclamó, su voz temblando. El golpe de esas palabras resonó en su pecho. La desesperación se apoderó rápidamente del aire. La carta en su mano, la vida de esa mujer que había luchado demasiado, a punto de desmoronarse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó María, el dolor atretando su voz, un nudo que se negaba a aflojarse. La multitud se había detenido, curiosa, con rostros ansiosos, esperando el desenlace. «Leticia, puede que no sea tu hija. La madre biológica era Marta, mi ex». La verdad dolió como un balazo. María con la mirada fija, en un abismo de incredulidad. La multitud contenía el aliento. El murmullo se extinguieron como la llama de una vela apagada. «No, imposible», gritó, sintiendo el mundo tambalear bajo sus pies. Las palabras de Marcelo fueron un peso que la arrastró al suelo. Recordó noches de frío y lágrimas, la promesa de un futuro. «¡Oh, siento! ¡No lo sabía! ¡Encontré!». Su voz se quebró en un sollozo, pero las confusiones giraban como tornado. La gente a su alrededor empezó a murmurar, unos con tristeza, otros con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Eso es cierto?», resonó una voz en el fondo, y María sintió el fuego de la vergüenza. «¿Entonces el millonario se quiere deshacer de la pobre mendiga? Espera un momento». El escándalo estalló. «¿Qué hay de sus hijas? No pueden ser de él», gritó otra mujer, su rostro desencajado. El estigma de la traición navegaba en el aire. Todos llevaban preguntas inscritas en sus rostros. El juicio eléctrico. María sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. La esperanza se transformaba en desesperación. Notó que las miradas se centraban en ella. Las dudas se multiplicaban mientras el silencio se expandía como humo. Las risas y las voces, antes lejanas, ahora la perseguían. «Escúchame, déjame explicarte», suplicó Marcelo, su mirada desesperada. Pero todo se sentía como un sueño inverso, en donde los colores se desvanecían. María dio un paso atrás, y el dolor se conectó con la rabia, con el miedo. «No quiero escuchar más». Todo se desmoronaba. Esa tarde la cafetería que representaba su renacimiento, una metáfora de renacimiento, estaba ahora en ruinas. ¿Podía haber una salida de este caos? ¿Podía el amor entre ellos, si alguna vez existió, sobrevivir a esta verdad devastadora? Con el corazón latiendo como un tambor, se adentró en la oscuridad de sus pensamientos, dejando atrás a Marcelo. Mientras el silencio era asesino y la tormenta comenzaba a caer, el viento ululaba en su ca. Duda y rabia palpitaban en su pecho como un tambor. La multitud parecía disolverse, el murmullo se diluía en un océano de confusión. La cafetería, su sueño, brillaba a lo lejos, pero el camino hacia ella ahora se sentía como una trampa. Y de repente, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer, delgada y con rostro pálido, corría por la calle. Su mirada estaba desquiciada, llena de terror. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!», exclamó, como si la persiguiera un fantasma. Codos se giraron, distraídos, y las miradas se fundieron en un caos de preguntas. Nadie entendía lo que sucedía. María se detuvo en seco. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz temblorosa. La mujer estaba al borde del desmayo, con la respiración entrecortada. «Han raptado a mi hija. La han llevado en un coche. Cuidado, estaba con un hombre, un millonario». La multitud dejó de murmurar. El aire se volvió espeso y frío. Marcelo dio un paso adelante, como si una fuerza invisible lo empujara. «¿Qué dijiste?». Su voz era un hilo de tensión. La mujer lo miró. «El mismo, el del traje, el que estaba aquí».
Todo se detuvo. Un clic remontó la turba. Las miradas se encontraban. Los murmullos se transformaban en un clamor horrorizado. La verdad se apoderaba de ellos como un zancudo nocturno. ¿Podría ser Marcelo el culpable? Todo lo que él había dicho de su pasado oscurecía los hechos presentes. Esa conexión, esa incertidumbre flotaba en el aire como veneno. María sintió que el mundo se desgajaba. No, murmuró, incapaz de sostener la idea. La imagen de sus hijas se hacía más nítida en su mente. La vida que había luchado por construir ahora se tambaleaba entre sombras y principios rotos. A su lado, Marcelo se había puesto pálido. Parecía estar procesando la misma realidad devastadora. Las jugadas del destino, los secretos ocultos, ahora chorreaban con cada pregunta, y el rostro de la mujer temblaba en la imagen. Perdí de vista a mi hija solo un segundo. Estaba aquí, en la plaza. Un hombre se la llevó. La multitud murmuraba, los ojos se dirigían de un lado a otro. Marcelo retrocedió. No soy. Su voz se cortó, como si un hilo se hubiera roto. Pero algo en su mirada delataba un temor auténtico. Y de repente, un hombre salió corriendo de la oscuridad. Tan desaliñado, con una mirada desquiciada, gritaba con furia. «¡Esto es un error! No fue él. No fue un rapto, sino una entrega». Las palabras retumbaron como un trueno, atronadoras. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Estás diciendo que entrega?» El corazón le latía como un loco. «Soy su padre. No quería que nadie supiera. Marta me lo dijo antes de morir. Leticia es mi hija también, pero...» Su voz se ahogó en sollozos. «Éramos jóvenes imbéciles. La dejé. Ella creía que había olvidado. No sabía que tenía a Leticia». El alboroto reventó en caos. Gritos y murmullos se colaban por las calles, mientras todos luchaban por entender. María se sintió estupefacta. El mundo girando a su alrededor. El rostro de Marcelo se torció en dolor. ¿Acaso había otro padre? ¿Acaso su vida habrían estado construida sobre una mentira? La multitud empezaba a disolverse. Los murmullos se enturbiaban en el aire. María, ahora consumida por el abismo de la traición, se enfrentó a una verdad que la aplastaba. Una confusión abrumadora se apoderó de su mente. La imagen de sus hijas se le nubló, y una pregunta quedó en el aire. «¿Qué harás ahora, María?» Era una voz, un eco que atravesó la multitud y resonó en su corazón. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo, una risa burlona cruzó el aire desde la oscuridad, como si un juego siniestro comenzara. ¿Quién manipulaba esta historia? Todos estaban atónitos, pero las sombras se movían, indicando que el verdadero juego apenas había comenzado. El viento empezaba a arrastrar la tensión de la plaza. Una atmósfera pesada de murmullos y miradas entrecruzadas. María sintió que su pecho se llenaba de incertidumbre, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Todo a su alrededor se volvió borroso. Marcelo y aquel hombre delgado con su historia desgarradora aparecían como fantasmas en medio de la multitud, pero de repente un grito desgarrador rasgó el aire. «¡María! ¡Mamá!». Una voz aguda surgió como un relámpago en la tormenta. Era Leticia, la pequeña, con su cabello desordenado y los ojos repletos de terror, apareció de la nada, corriendo hacia ella. No estaba sola. Al lado, otra niña lloraba con desesperación. Era Sofía, la hermana menor de Leticia. María extendió los brazos, pero el instante se convirtió en un cuadro roto. El rostro de Leticia estaba manchado de barro, como si hubiera estado en una pelea. «Estábamos jugando y un hombre apareció. Él me agarró, pero logré escapar». Su voz se entrecortaba entre sollozos, mientras el miedo se adueñaba de la plaza.
Los murmullos se convirtieron en un griterío. ¡El millonario! ¡El millonario se llevó a la niña!, gritó una mujer entre la multitud. María sintió que todo el aire se le escapaba y el mundo se le derrumbaba. Miró a Marcelo, que ahora era blanco de miradas acusadoras, como si la multitud le lanzara dardos invisibles. Pero ella no podía pensar en eso. Solo podía pensar en sus hijas. «¡Vamos, vamos a casa!», exclamó, abrazando a Leticia y a Sofía con desesperación. Sin embargo, en medio de la confusión, una sombra se deslizó detrás de ella. El hombre delgado, que había gritado que era el padre de Leticia, se acercó, una expresión de angustia marcada en su rostro. «No puedes llevarla. No puedes llevar a Leticia lejos de mí, porque ella no es tu hija, es mía». Las palabras estallaron como un trueno. María se quedó helada. El suelo parecía desfondarse bajo sus pies. Todo a su alrededor se convirtió en un eco. «¿Qué?», gritó alguien entre la multitud. El murmullo creció. Un torbellino de voces, decepcionadas y asombradas. Las miradas se tornaron de desconfianza hacia María, y el caos se transformó en un juicio colectivo. «Es cierto». «¿No lo sabías? Marta me dejó una carta. Yo soy el verdadero padre», continuó el hombre, su voz temblorosa, cargada de dolor. María sintió que el hilo que las unía a ellas, que las mantenía protectoras y unidas, comenzaba a desvanecerse. La vida que había construido, la lucha que había tenido, todo colapsaba en un instante. No es posible. Su mente giraba rápidamente. ¿Cómo podía ser verdad? La mirada de Leticia se encontraba con la suya, llena de preguntas. «¿Es cierto, mamá?», le respondió, haciendo que el corazón de María se contrajera en un puño. Y en ese instante, la realidad les fue arrebatada. La justicia del pasado se hacía presente, como si las sombras las hubiesen estado acechando. La multitud comenzaba a moverse. Un mar de resentimientos, decepciones y comentarios sarcásticos. «¿Y ahora qué, millonario?», una voz resonó. «Te deshaces de ellas como si fueran objetos». María sintió un frío punzante recorrer su espalda. Se volvió hacia Marcelo, buscando respuestas en su mirada. Pero él también estaba impactado, dividido entre lo que había creído y lo que ahora se estaba revelando. La confusión se hizo tormenta y el caos del momento comenzó a consumirlos a todos. «No quiero eso», gritó María, retrocediendo un paso, el corazón repleto de angustia. «No quiero perder a mis hijas». Y fue en ese instante de desesperación que un estallido rompió la calma. Un estruendo, un impacto seco resonó por la plaza. La multitud se detuvo en seco. Todos se giraron hacia la fuente de aquel ruido. Entre la niebla del caos, una figura oscura echó a correr. ¿Por qué todos estaban tan atentos a esa dirección? María sintió que el aire se volvía pesado y el mundo a su alrededor parecía colapsar de nuevo. Justo cuando todo parecía hallar su forma, un grito rompió el silencio. ¡Un disparo! El tiempo se congeló. El pánico se adueñó de la plaza, y María supo que cada segundo contaba. ¿Podían seguir siendo una familia si el caos había alcanzado su puerta? La pregunta quedó flotando en el aire, y con un nudo en el estómago, se dio cuenta de que ahora todo giraba en torno a una nueva verdad, y la verdadera lucha apenas comenzaba. Todo podía cambiar en un instante. El viento empezaba a arrastrar la tensión de la plaza, una atmósfera pesada de murmullos y miradas entrecruzadas. María sintió que su pecho se llenaba de incertidumbre mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Todo a su alrededor se volvió borroso. Marcelo y aquel hombre delgado, con su historia desgarradora, aparecían como fantasmas en medio de la multitud. Pero, de repente, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡María! ¡Mamá!
Una voz aguda surgió como un relámpago en la tormenta. Era Leticia, la pequeña con su cabello desordenado y los ojos repletos de terror. Apareció de la nada, corriendo hacia ella. No estaba sola. Al lado, otra niña lloraba con desesperación. Era Sofía, la hermana menor de Leticia. María extendió los brazos, pero el instante se convirtió en un cuadro roto. El rostro de Leticia estaba manchado de barro como si hubiera estado en una pelea. Estábamos jugando y un hombre apareció. Él me agarró, pero logré escapar. Su voz se entrecortaba entre sollozos mientras el miedo se adueñaba de la plaza. Los murmullos se convirtieron en un griterío. ¡El millonario! ¡El millonario se llevó a la niña!, gritó una mujer entre la multitud. María sintió que todo el aire se le escapaba y el mundo se le derrumbaba. Miró a Marcelo, que ahora era blanco de miradas acusadoras. La angustia la llenaba. De repente, un sonido como un estallido resonó, y la multitud se detuvo en seco. Las miradas se apartaron de Marcelo hacia un hombre robusto que apareció corriendo desde un callejón. Desarrapado y con una expresión de pánico, gritó: «Ella no está a salvo. Pueden estar en peligro». María, confundida, se volvió hacia el hombre. «¿Qué estás diciendo?». Sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. El hombre jadeaba, su piel empapada de sudor. El verdadero peligro viene de donde menos lo esperan. El hombre que se la llevó tiene un cómplice. ¿Qué? ¿Pero quién? La multitud murmuraba, el alboroto haciendo eco en la plaza, cada rostro reflejando la misma pregunta. Sin esperarlo, una figura apareció detrás del hombre robusto, Patricia, la exnovia de Marcelo. Su risa era fría, despectiva. ¿Alguien quiere saber quién realmente orquestó todo esto? Su mirada ardiente se posó en María y el miedo se instaló en el aire. ¿Qué? María sintió que el corazón le latía con fuerza. La mujer continuó, segura de sí misma. Siempre has sido una piedra en el camino de Marcelo, pero no eres solo una mendiga. Eres una madre, y eso lo hace más interesante, dijo, haciendo una pausa como si disfrutara el momento. Las palabras resonaron en el silencio. «No entiendo. ¿Qué insinúas?», balbució María, sintiendo que los ojos de todos se fijaban en ella como si esperaran una revelación. Patricia se acercó, sonriendo con un aire siniestro, haciéndole eco a cada paso. «Leticia es más que tu hija. Ella es la pieza clave en un juego mayor. ¿Y tú eres la última en enterarte de que has sido una marioneta en un circo que no es tuyo?» María dio un paso atrás. El terror la cubrió como un manto pesado. «¡Cállate!», gritó, pero su voz tembló. La multitud se removió. La confusión crecía. «Solo dime, ¿qué te prometió Marcelo, María? ¿La verdad?». «La oportunidad de ser feliz». «No eres más que un experimento en sus juegos», continuó Patricia, su voz un susurro hiriente. «Déjame que te cuente algo. Lo que no sabes es que Leticia también es hija de su padre». El sol pareció esconderse detrás de nubes. María sintió que el suelo se desmoronaba. La plaza entera contuvo la respiración. El aire se volvió denso como si el tiempo hubiera hecho una pausa. «¿Qué estás diciendo?», repetía María, como si las palabras quedaran atoradas en su garganta. La multitud estaba en un completo silencio. Los murmullos se disolvían ante la revelación que caía como un rayo. Es cierto, a la madre de Leticia le gustaban los juegos peligrosos. Entre un hombre y otro no era difícil perder la pista, dijo Patricia, disfrutando cada palabra. «¿Y qué te hace pensar que eres la única madre que existe?».
María sintió como el dolor se convirtió en rabia, pero no podía dejarse llevar. «¡Eres una mentira!», gritó, pero en su interior una semilla de duda comenzaba a germinar. La multitud murmuraba de nuevo, confusa, llenando el aire con sus acusaciones. Marcelo se mantenía a un lado, tratando de entender, pero María no podía mirarlo. La realidad se desmoronaba como un castillo de naipes, y cuando parecía que todo iba a desvanecerse entre las sombras, un grito desgarrador resonó desde un extremo de la plaza. «¡Detrás de él!», alguien gritó. Las miradas se centraron en un hombre con un rostro conocido, el mismo que había estado merodeando, observando cada movimiento. Las revelaciones se alineaban como piezas de dominó, y el próximo caer de una pieza podría cambiar por completo su destino. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y en un momento, la figura se giró, revelando su rostro en la luz tenue de la tarde. La verdad más impactante estaba a punto de revelarse. ¿Acaso él era quien había estado manipulando todo desde las sombras? Las preguntas flotaban en el aire mientras María sentía como el caos de su vida se convertía en un torbellino de emociones. Cualquier cosa podía suceder ahora y cada segundo se sentía como una eternidad. El viento empezaba a arrastrar la tensión de la plaza, una atmósfera pesada de murmullos y miradas entrecruzadas. María sintió que su pecho se llenaba de incertidumbre, mientras su mente trataba de procesar lo que acaba de escuchar. Todo a su alrededor se volvió borroso. Marcelo y aquel hombre delgado con su historia desgarradora aparecían como fantasmas en medio de la multitud. Pero de repente, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Ah, María, mamá!», una voz aguda surgió, como un relámpago en la tormenta. Era Leticia, la pequeña con su cabello desordenado y los ojos repletos de terror, apareció de la nada, corriendo hacia ella. No estaba sola. Al lado, otra niña lloraba con desesperación. Era Sofía, la hermana menor de Leticia. María extendió los brazos, pero el instante se convirtió en un cuadro roto. El rostro de Leticia estaba manchado de barro, como si hubiera estado en una pelea. Estábamos jugando y un hombre apareció. Él me agarró, pero logré escapar. Su voz se entrecortaba entre sollozos, mientras el miedo se adueñaba de la plaza. Los murmullos se convirtieron en un griterío. «¡El millonario!». «El millonario se llevó a la niña», gritó una mujer entre la multitud. María sintió que todo el aire se le escapaba y el mundo se le derrumbaba. Miró a Marcelo, que ahora era blanco de miradas acusadoras. La angustia la llenaba. De repente, un sonido como un estallido resonó, y la multitud se detuvo en seco. Las miradas se apartaron de Marcelo hacia un hombre robusto que apareció corriendo desde un callejón. Desarrapado y con una expresión de pánico, gritó: «¡Ella no está a salvo! ¡Pueden estar en peligro!». María, confundida, se volvió hacia el hombre. «¿Qué estás diciendo?». Sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. El hombre jadeaba, su piel empapada de sudor. El verdadero peligro viene de donde menos lo esperan. El hombre que se la llevó tiene un cómplice. ¿Qué? ¿Pero quién? La multitud murmuraba, el alboroto haciendo eco en la plaza, cada rostro reflejando la misma pregunta. Sin esperarlo, una figura apareció detrás del hombre robusto. Patricia, la exnovia de Marcelo.
Su risa era fría, despectiva. ¿Alguien quiere saber quién realmente orquestó todo esto? Su mirada ardiente se posó en María y el miedo se instaló en el aire. ¿Qué? María sintió que el corazón le latía con fuerza. La mujer continuó, segura de sí misma. Siempre has sido una piedra en el camino de Marcelo. Pero no eres solo una mendiga, eres una madre. Y eso lo hace más interesante, dijo, haciendo una pausa como si disfrutara el momento. Las palabras resonaron en el silencio. No entiendo. ¿Qué insinúas? Balbuceó María, sintiendo que los ojos de todos se fijaban en ella como si esperaran una revelación. Patricia se acercó, sonriendo con un aire siniestro, haciéndole eco a cada paso. Leticia es más que tu hija. Ella es la pieza clave en un juego mayor. Y tú eres la última en enterarte de que has sido una marioneta en un circo que no es tuyo. María dio un paso atrás. El terror la cubrió como un manto pesado. ¡Cállate!, gritó. Pero su voz tembló. La multitud se removió. La confusión crecía. Solo dime, ¿qué te prometió Marcelo, María? ¿La verdad? ¿La oportunidad de ser feliz? No eres más que un experimento en sus juegos, continuó Patricia, su voz un susurro hiriente. Déjame que te cuente algo. Lo que no sabes es que Leticia también es hija de su padre. El sol pareció esconderse detrás de nubes. María sintió que el suelo se desmoronaba. La plaza entera contuvo la respiración. El aire se volvió denso como si el tiempo hubiera hecho una pausa. ¿Qué estás diciendo?, repetía María, como si las palabras quedaran atoradas en su garganta. La multitud estaba en un completo silencio. Los murmullos se disolvían ante la revelación que caía como un rayo. Es cierto, a la madre de Leticia le gustaban los juegos peligrosos. Entre un hombre y otro no era difícil perder la pista, dijo Patricia, disfrutando cada palabra. ¿Y qué te hace pensar que eres la única madre que existe? María sintió cómo el dolor se convirtió en rabia, pero no podía dejarse llevar. Eres una mentira, gritó, pero en su interior una semilla de duda comenzaba a germinar. La multitud murmuraba de nuevo, confusa, llenando el aire con sus acusaciones. Marcelo se mantenía a un lado, tratando de entender, pero María no podía mirarlo. La realidad se desmoronaba como un castillo de naipes. Y cuando parecía que todo iba a desvanecerse entre las sombras, un grito desgarrador resonó desde un extremo de la plaza. ¡Detrás de él!, alguien gritó. Las miradas se centraron en un hombre con un rostro conocido, el mismo que había estado merodeando, observando cada movimiento. Las revelaciones se alineaban como piezas de dominó, y el próximo caer de una pieza podría cambiar por completo su destino. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y en un momento, la figura se giró, revelando su rostro en la luz tenue de la tarde. La verdad más impactante estaba a punto de revelarse. ¿Acaso él era quien había estado manipulando todo desde las sombras? De repente, el desconocido sacó un arma. La multitud se paralizó. Un grito colectivo se elevó. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «No te acerques a ella», gritó Marcelo, moviéndose hacia adelante. Pero el desconocido sonrió, exhibiendo una confianza aterradora. «¿Creías que no lo sabías, hermano?», su voz resonó, profunda y despectiva. Era el hermano perdido de Marcelo, aquel que había estado en el fondo de la oscuridad, organizando todo como un titiritero. María no podía creerlo. El caos se desataba mientras el hombre se giraba hacia ella. «Es parte de un plan mucho mayor, María»,
No tienes idea de lo que realmente está en juego. Leticia no es solo una niña, es la clave, y sus orígenes son más oscuros de lo que imaginas. «¡Cállate!», gritó María, su voz quebrándose. El sudor le corría por la frente, el miedo se apoderaba de su cuerpo. La multitud se agolpaba, el pánico se extendía como un fuego voraz. «No puedes hacerle daño». «Lo siento, pero eso no es decisión tuya», dijo él, moviendo el arma con un destello de locura en los ojos. «Voy a llevármelas. La guerra de los D'Ambrosio comienza aquí». Todo se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. La revelación era un ladrillo en la cara, el hermano perdido, un enemigo en la sombra. La vida de María, todo lo que creía saber, quedaba en la cuerda floja. Un nuevo nivel del juego comenzaba, y ella no sabía si podría salir viva de ello. Y en medio del caos, un disparo resonó. Todo se detuvo. La plaza enmudeció. El aire se cortó en un silencio absoluto. ¿Qué ha pasado?, murmuró alguien, pero María sintió cómo el tiempo se desvanecía. Se dio cuenta que la verdad no solo sorprendía. Era un túnel sin salida, un laberinto de mentiras. ¿Quién podría realmente confiar en quién ahora? El tiempo pareció detenerse. El disparo resonó con una claridad mortal y toda la plaza se quedó paralizada. María sintió cómo el frío le recorría la espalda como una serpiente helada. Nadie se movía. Casi se podía contar los latidos de su corazón desbocado. Los murmullos empezaron a desvanecerse y un silencio espeso envolvió a todos. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire tenso. ¡Mamá! Leticia, con sus ojos llenos de terror, se lanzó hacia María, pero no llegó a ella. Se detuvo en seco, sus pies clavados en el suelo. ¡Mamá! ¡No te acerques! Su voz temblaba y el rostro de Sofía junto a ella estaba pálido como la luna. María miró hacia el frente, donde el hombre desconocido apuntaba su arma. Los ojos de Marcelo se agrandaron. Una mezcla de horror y determinación en su rostro. Pero antes de que pudiera gritar algo, una sombra emergió detrás de él. Patricia, la exnovia, con una risa física que erizaba la piel, se acercó nuevamente, levantando su propia arma, ahora apuntando a la multitud. ¡Claro! Ahora todos quedan atrapados en el juego. Yo solo he venido a recoger mis piezas. Su risa resonaba como un eco macabro, y las miradas de la gente se volvieron hacia ella, atónitas. María sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué pasa aquí?», gritó, pero cada palabra le salió como un susurro. Las revelaciones y los secretos estaban a punto de estallar, y el caos no hacía más que crearse a su alrededor. La sombra se deslizó hacia el hombre del arma con un movimiento inesperado. ¡Basta! Una mujer apareció, y su presencia irrumpió la tensión como una explosión. Era Marta, la madre de Leticia. Su rostro, marcado por el tiempo, ahora brillaba con una determinación feroz. «No vas a tocar a mi hija». María se quedó helada. «¿Marta? ¿Pero tú?» Las palabras se atoraron en su garganta. La mujer que todos creían muerta estaba allí, frente a ella. Las miradas de la multitud se tornaron confusas, y un murmullo escalofriante comenzó a impregnarse en el aire. ¿Era un fantasma, un engaño, o realmente era ella? Sin embargo, la realidad golpeó de nuevo. El hombre armado retrocedió asustado y disparó al aire. La multitud chilló de terror. «No me hagas esto. No quiero hacer daño», gritó él. Pero todos sabían que las cosas estaban fuera de control. Marta se acercó a María, aún con el aire de lo inexplicable en su rostro. «¡Te escucha!». «No tengo tiempo para explicaciones largas. He estado ocultándome, pero ahora no puedo más».
Leticia es especial, más de lo que imaginas. María sintió que el mundo se le venía encima. Un nudo se le formó en el estómago. ¿Dices que Leticia qué? Ella no es solo su hija. Ella es parte de un legado, hija de un pacto antiguo. No debería estar involucrada en esto. Hay fuerzas mayores que están buscando a Leticia y ya han comenzado a mover sus piezas. Los murmullos en la plaza fueron creciendo. ¿Qué estás diciendo? Interrumpió Patricia, su rostro torcido en una mezcla de desprecio y sorpresa. ¿Y tú quién eres para hablar? Nadie te cree, Marta. Ya no hay tiempo para más mentiras. María no sabía qué pensar. Su mundo estaba flotando en un abismo de revelaciones. ¿Qué significa esto? ¿Por qué todos estamos en peligro? ¿Quiénes son esos otros? Antes de que alguien pudiera responder, un segundo disparo tronó, pero esta vez el sonido no fue el de una bala. Una explosión pequeña y súbita irrumpió en el aire. Una columna de humo cubrió de inmediato la plaza, y el caos se desató en un instante. Gritos, empujones y la confusión estallaron todo a su alrededor. Todo se volvió un torbellino. La gente corría en direcciones opuestas, mientras la oscuridad de la explosión llenaba el lugar. María se movió hacia las voces de sus hijas, pero la visión se volvió turbia. «¡Leticia! ¡Sofía!», gritó, pero el pánico la envolvía. En ese momento un rayo de luz iluminó el caos. Desde el fondo de la plaza, otra figura emergió, y cuando la luz se posó sobre ella, el corazón de María se detuvo. Era él, su padre, aquel que había estado ausente durante toda su vida. Su historia oculta, sus secretos, todo se desplomaba ante sus ojos. «¡Mamá, cuídate!». La voz de Leticia resonó a su lado y María supo que no había retorno. La verdad había llegado a su puerta y la vida misma estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era realmente el padre de Leticia? ¿Qué más había en juego? Las preguntas retumbaban en su cabeza. Y mientras la plaza se convertía en el escenario de un nuevo destino, la duda se apoderaba de su corazón. ¿Era Marta realmente quien decía ser? ¿Podría confiar en su padre después de todos esos años? En ese mar de incertidumbre, María luchaba por encontrar su rumbo, incluso en medio de la tormenta que se había desatado a su alrededor. El juego apenas comenzaba. Las balas aún resonaban en el aire. La plaza, que antes latía con murmullos de confusión y miedo, ahora era un caos. La figura de Marta brillaba entre la nube de polvo y escombros. «¡Mamá, cuidado!», gritaron Leticia y Sofía, temblorosas, aferrándose a sus pies. María no sabía qué pensar ni a quién creer. El rostro de Marta, con la mirada entre la tristeza y la determinación, sobresalía frente al pánico. Pero había algo raro en todo eso, algo que la hacía dudar. La multitud se había vuelto un mar agitado de gritos y movimientos rápidos. Todos intentaban escapar, pero también curiosos por ver qué estaba sucediendo. Esta explosión no solo había arrasado con la calmada pensa de la plaza, sino que había desnudado secretos que nunca debieron salir a la luz. «¡María!», gritó Marcelo, intentando abrirse paso entre la gente. Su rostro reflejaba miedo, pero también algo más. Una desesperación que no había visto antes. «No podemos quedarnos aquí, necesitamos irnos ahora». Pero María estaba atrapada en la tormenta de sus pensamientos. «Esto no tiene sentido», murmuró, mientras el sudor recorría su frente. La idea de que Marta estuviera allí, viva, era una bomba en su interior. «Tú debería estar muerta. Esa no es la cuestión ahora», interrumpió Marta, su voz sonando con fuerza, cortante como el acero. «Escucha, el tiempo se acaba. No solo están buscando a Leticia,
quieren a todas nosotras y hay algo que deberías saber. Fue en ese instante, cuando su mirada se topó con la de Marcelo, que sintió una corriente eléctrica. Él retrocedió, como si la palabra que iba a soltar lo quemara como al fuego. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz entrecortada, un nudo en su garganta. Marta tomó aire, el miedo reflejado en sus ojos, pero a la vez una decisión inquebrantable. No solo Leticia, ella es la clave, pero hay más. Yo no soy lo que parece. No soy solo tu madre. Soy parte de un linaje antiguo, un pacto que no debería estar en este mundo. La razón por la que siempre estuve lejos de ustedes es porque la familia no está solo unida por la sangre, sino por algo que siempre quiso ser escondido. María sintió un gran golpe en el pecho. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La incredulidad transformaba su reproducción de la realidad. Este es un juego para ti. No puedes usar a Leticia como un peón. «¡Calla!», gritó Patricia de repente, interrumpiendo la conversación. Los ojos de todos se posaron sobre ella. «Déjala seguir, porque lo que aquí se dice es solo la punta del iceberg». Y en medio de ese momento de tensión, el eco de un tercer disparo resonó. Esta vez, los gritos se tornaron en terror puro. De un rincón, un hombre desgarbado emergió, blandiendo un arma y una sonrisa perturbadora. «¿Y bien? Aquí estoy. No creí que formaría parte de este animado reencuentro familiar», dijo con desdén. Un escalofrío recorrió a María. La mirada de aquel hombre era demasiado familiar. «¡Tú!», murmuró ella, al darse cuenta, el mundo pareciendo girar. En su interior, una verdad horrible comenzó a tomar forma, algo que nunca imaginó. «Tú eres el padre de Leticia». Él soltó una risa macabra. «Así es. Tu pequeña no solo es parte de un linaje, ella será el eslabón que unirá a dos facciones. No solo de familia olvidada, sino de poder, de magia, de un pacto que se niega a morir». La plaza se tornó un silencioso remolino de Budas. María sintió que el suelo comenzaba a hundirse. El aire se volvía espeso a su alrededor. «¡No! ¡No puede ser!», repetía. Su voz, un eco lejano, mientras todos la miraban, en shock, pidiendo respuestas que ella tampoco tenía. Dudas acunaban su mente, mientras la multitud se movía en ola, dejando huellas de horror. «Así que, ¿por qué no unirte a nosotros, María? Tu vida siempre tuvo un propósito», finalizó el hombre, sus ojos centelleando con una malicia oscura que prometía revelar muchos más secretos. Ahí estaba, frente a todos, cada vínculo emocional cuestionándose, mientras sus pensamientos se enredaban en su mente. Todo lo que creía que sabía se desmoronaba. Las piezas de este rompecabezas caían y el futuro de Leticia, de todas ellas, pendía de un hilo, más que nunca. La línea entre la lealtad y la traición se difuminaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué más del pasado estaba oculto, esperando salir a la luz? En un mar de incertidumbre se vio empujada hacia adelante, lista para desafiar el destino. El tiempo pareció detenerse. El disparo resonó con una claridad mortal y toda la plaza se quedó paralizada. María sintió como el frío le recorría la espalda como una serpiente helada. Nadie se movía. Casi se podía contar los latidos de su corazón desbocado. Los murmullos empezaron a desvanecerse y un silencio espeso envolvió a todos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire tenso. «¡Mamá!». Leticia, con sus ojos llenos de terror, se lanzó hacia María, pero se detuvo en seco, sus pies clavados en el suelo. «¡Mamá! ¡No te acerques!». Su voz temblaba y el rostro de Sofía, junto a ella, estaba pálido como la luna.
María miró hacia el frente, donde el hombre desconocido apuntaba su arma. Los ojos de Marcelo se agrandaron, una mezcla de horror y determinación en su rostro. Pero antes de que pudiera gritar algo, una sombra emergió detrás de él. Patricia, la exnovia, con una risa fría y burlona, se acercó, levantando su propia arma, ahora apuntando a la multitud. ¡Claro! Ahora todos quedan atrapados en el juego. Yo solo he venido a recoger mis piezas. Su risa resonaba como un queco macabro, y las miradas de la gente se volvieron hacia ella, atónitas. ¡Basta! No le hagas daño a mis hijas, gritó María, aunque el miedo atenazaba su pecho. ¿Qué estaba pasando? La plaza se había vuelto un caos, y las revelaciones pesaban como plomo. Todo se volvió un torbellino. La gente corría en direcciones opuestas, y la oscuridad de la explosión llenaba el lugar, cuando de repente una figura conocida se deslizaba entre la multitud. Era Marta, la madre de Leticia. Su silueta resplandecía entre el humo. ¡No! ¡No pueden!, gritó. Pero el baile de la tragedia ya había comenzado. ¿Tú otra vez? Patricia la descalificó, su voz gélida. Pensabas que podrías esconderte, pero llegas demasiado tarde. Y entonces, ante el asombro de todos, Marta levantó las manos. «Espera, hay algo que tienen que saber». Su voz resonaba clara sobre el fragor del caos. Todo esto no es lo que parece. Los murmullos se intensificaron. La multitud cambiaba de una expectativa a otra, avanzando hacia el centro de la tormenta emocional. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marcelo, mientras su mirada atravesaba la niebla de confusión. El rostro de Marta, antes tan resuelto, ahora mostraba una sombra de duda. «Leticia no es solo tu hija, María», empezó a explicar Marta, pero su voz fue cortada por una risita burlona de Patricia. «Por favor, ya es suficiente drama. La verdad es que todos ustedes son parte de un juego mayor», exclamó con desdén. María sintió que la razón se desvanecía. ¿Qué? El grito salió de su garganta como un eco de desesperación. Pero la revelación no fue lo más devastador. Un segundo disparo resonó, y justo cuando todo se tambaleaba, la escena se congeló en el tiempo. La figura del hombre desconocido colapsó al suelo, revelando al astro temeroso detrás de la trama. Era Antonio, el padre de Leticia, con una expresión en su rostro que decía más de lo que las palabras pudieran articular. «No, no lo hagas, Antonio», gritó Marta, pero fue demasiado tarde. Antonio se levantó, dolorido, y el horror en sus ojos hizo que la multitud retrocediera. «Ustedes no comprenden. Este no es un simple juego. Leticia está en peligro, y no solo de mí». Sus palabras reverberaron como un trueno, clavándose en el alma de cada persona presente. Todo se oscureció de golpe. María sintió que el aire se le escapaba, y en ese instante, mientras la plaza se llenaba de gritos y confusión, Marta miró a Antonio y su expresión cambió en un giro dramático. «Esto ha sido tu plan todo el tiempo. Tú has manipulado todo». El mundo de María se desplomó. Las palabras se transformaron en dagas y cada corazón tembló en un mar de inquietud. Se volteó hacia Leticia, tomando su mano. «¿Qué significa esto? ¿Por qué están todos aquí?». El caos estallaba a su alrededor. Mientras cada voz se alzaba, cada mirada se llenaba de preguntas. El vínculo entre cada personaje se tensaba. Y mientras la verdad se retorcía con cada nueva revelación, un nuevo horror comenzaba a desvelarse. «Vamos a necesitar más que esto para sobrevivir»,
gritó Antonio con el rostro desencajado, y María sintió que el tiempo se acortaba. Las sombras de sus pasados se aferraban a cada palabra, y en un giro inesperado comprendió algo que cambiaría todo para siempre. ¿Podrían realmente escapar de este laberinto de secretos y manipulaciones? La tensión vibraba en el aire, y la vida de Leticia pendía de un hilo en esa plaza convulsa y oscura, mientras el verdadero peligro acechaba desde las sombras, el caos. La tensión cortante en el aire era palpable. María miraba a Marta y a Antonio, sintiendo cómo todo a su alrededor se desmoronaba. El rostro de Leticia estaba lleno de miedo, y la mano de Sofía temblaba al lado de su hermana. «¡Silencio!», gritó Patrona, con su arma levantada. «Esto se acabó. No permitiré que nadie ruede en este juego de locos». María sintió el pulso acelerarse. «¿Cómo puedes hacer esto?», le dijo Patricia, su voz resonando con furia, y se acercó a ella. «Después de todo lo que ha pasado, ¿sigues buscando tu propia gloria?». «No te atrevas a hablarme así», exclamó Patricia, su rostro lleno de rabia. «Esto no es solo tu historia. Lo que está en juego va más allá de ti». Antonio dio un paso adelante, el nerviosismo en su cuerpo palpable. «Nunca volveré a permitir que lastimen a Leticia. Si esto es parte de un juego, no quiero ser parte de él», dijo, su voz firme pero temblorosa. «Pero tú eres su padre», gritó Marta, quebrando la atmósfera fría. «Dime, ¿qué harás ahora?». La mirada de María se desvió hacia Leticia, sus ojos llenos de tormento. «No quiero que ninguna de ustedes salgan lastimadas. Este lío es más grande de lo que quieren ver», declaró, recordando que en el fondo del caos la única verdad que importaba era la seguridad de sus hijas. Todo se desmoronaba, la multitud observando con ansiedad. «Me dan miedo las decisiones que están tomando», murmuró alguien entre la multitud, el eco de su voz resonando. Y muchos asintieron, compartiendo el mismo sentimiento. La rabia y el miedo estaban entrelazados. Y antes de que alguien pudiera hacer algo, un grito desgarrado. ¡Eh! Era Leticia, corriendo hacia María, su rostro arrugado en preocupación. Cuando se encontraba a pocos pasos, el caos se tornó en un silencio atónito. La imagen de Leticia se agitó en la mente de María, su amor por ella superando todo. «¡Déjalas ir! No tiene que terminar así. Nos vamos a unir para acabar con esto», dijo, su voz un faro en medio del ruido. Los ojos de Antonio brillaban, una chispa de comprensión intentando cruzar entre ellos. «Tienes razón. Esta no es solo nuestra lucha, es de todos. Si no unimos fuerzas, ninguno saldrá ileso», admitió, dando un paso a la izquierda, liberando el espacio entre ellos. La flameante tensión parecía desvanecerse mientras las verdades se exponen al aire. Marta sintió, reconociendo el impacto de cada palabra. Las respuestas están entrelazadas, pero solo podremos conseguirlas si trabajamos juntos. Las sombras nunca tendrán poder si no se les alimenta. Y fue en ese instante, ante la multitud que contenía el aliento, que la verdad finalmente comenzó a revelarse. Los susurros y murmullos crearon una ola de comprensión que corrió entre ellos. Luz atravesó la oscuridad del lugar. María llevó a Leticia y Sofía más cerca. Las miradas de cariño y compasión en sus rostros hablaban por sí mismas. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos dejar atrás esta oscuridad y crear algo nuevo?, preguntó, el sudor de su frente brillando bajo el sol. El grito de unión resonó en la plaza. Una promesa, una luz de esperanza en medio de la tormenta. Hombro con hombro,
Más fuertes que nunca, decidieron enfrentarse a lo que viniera. Los ecos de las decisiones resonaban como campanas, cuando un último disparo sonó en el aire. Uno que no se disparó, sino que marcó el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Un grito de revolución, una chispa de cambio. De repente, el sol iluminó la plaza, arrojando las sombras a un lado. Todos respiraron profundo, entendiendo que la lucha sería por la verdad, por un futuro más brillante y lleno de esperanza. La cámara se acercó a los rostros de María, Leticia y Sofía, una imagen de determinación. El destino esperaba, desbordante y enigmático. Debes suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este